Y dando continuidad a nuestra serie, corresponde el día de hoy seguir con Hechos. Estábamos viendo la semana pasada, comenzamos la disertación, defensa, predicación de Esteban. Él es apresado, lo acusan de dos cosas y lo llevan al concilio. Y esta defensa tiene muchísimo contenido histórico y yo creo que muchísima riqueza bíblica. Entonces, aunque yo quería en un domingo abarcarlo todo, fue algo muy loco porque es mucho. Después pensé que en 3 domingos íbamos a salir adelante y finalmente descubrí que no, que yo creo que van a ser 4 o 5 domingos, todavía no lo sé, no quiero asegurar nada, para que podamos abarcar solamente esta predicación de Esteban. Vimos la semana pasada del verso 1 al verso 16 del capítulo 17 y fue una especie de introducción que hace Esteban. Podríamos llamarle que fue el periodo patriarcal. ¿Se acuerda? Los que vinieron, estuvimos viendo a los patriarcas. Y el día de hoy vamos a ir del verso 17 al verso 37. Si Dios nos ayuda y logro terminar. Y le puse yo por nombre Moisés, profeta. Moisés, profeta. Lo que vamos a tratar el día de hoy son la acusación que hacen contra Esteban de haber blasfemado. ¿Se acuerda? Lo llevan y le dicen, pues hemos oído decir a Esteban que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Y esta es la parte que vamos a atender hoy. Sin más, vamos a iniciar el libro de los Hechos. ¿Ya está conmigo ahí? Hechos, capítulo 7. Vamos al verso 17, por favor. Hechos 7, 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿En dónde? ¿Dónde? Gracias. Tengo que hacer estos ejercicios para mantenerlos conmigo. En Egipto. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, esta es la primera parte que vamos a ver, el tiempo de la promesa. Y esto hace referencia a la época en que Dios iba a cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham. ¿Y qué promesa, Sergio? Bueno, la vimos la semana pasada en Hechos 7:5, dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esta era la promesa que había hecho Dios a Abraham, y era que le daría la tierra en posesión y a su descendencia después de él. Lo vimos la semana pasada, y en el momento en el que le da esta promesa a Dios, Abraham ni siquiera tenía hijo. Por eso parecía un poco extraña o parecía un poco lejana esta promesa. Y esto que estamos comenzando a estudiar hoy habla de eso, que había llegado ese momento. Ya había llegado el momento del cumplimiento de esa promesa. Y además agrega este versículo que estamos viendo hoy. Y el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Sabemos entonces que los israelitas estaban ahí creciendo, contentos, y no habían regresado a la tierra que Dios les había prometido. Porque recordemos cómo es que llegaron ahí. Fue por causa de una hambruna, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. José llega, le da el sueño, ahorran 7 años, empieza la hambruna, y al segundo año su padre se entera y manda a los hermanos y ellos llegan a Egipto. Finalmente José se rebela, llegan a Egipto, se revela a Faraón, le dice, Faraón, tráete a tu familia, y se quedan a Egipto, pero eso no era la idea original. Y dice que se quedan ahí y el pueblo creció y se multiplicó. Ya estaban acomodados en Egipto. Y ese no era el plan original de Dios, y hay una aplicación muy importante para nosotros. Me parece muy delicado y muy peligroso para un cristiano cuando las cosas marchan bien.
No sé si esté de acuerdo conmigo. Pero ahí estamos. Hay salud, las cosas van bien, hay trabajo, poco o mucho, pero ahí va. Y tenemos ciertas comodidades, aire acondicionado, comida en la nevera y en el refri. La familia crece, como dice aquí. ¿Y cuál es el efecto de esto? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Pero ¿sabe algo? Cuando eso sucede, Dios interviene. ¿Cuántos dicen amén? Dios interviene cuando ya nos ven esa comodidad y que nos estamos olvidando de Él, mete sus manos. Y es que la vida cristiana no se trata de comamos y bebamos que esto se va a acabar, no, va mucho más allá. Y mire lo que sigue, verso 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ahí está Dios, interviene y hay otro rey. Se levanta otro faraón. ¿Por qué? Porque sabemos ya que el tiempo ya se había cumplido de que llegara la promesa de Abraham. Y entonces Dios de manera soberana interviene y nosotros que podemos ver esta historia así en perspectiva, podemos maravillarnos de cómo es Dios. Cómo tuvo el control de todo, desde José, los patriarcas, cómo llegaron ahí, cómo estaban creciendo, hasta que interviene ahora y levanta un faraón. Según la historia, este nuevo faraón podía ser Ramsés II, otros dicen que es un faraón que se llamaba Tutmosis I. El punto importante aquí es que Moisés podría haber sido el siguiente faraón. Porque Faraón, el que sí conoció a José, no tenía más que una hija, no tenía hijos varones. Y lo que vamos a ver hoy es eso, como esta mujer toma a Moisés del Nilo y lo cría, él era el que seguía, el hijo de su hija. Podría haber sido el siguiente faraón. Además, es necesario comentar que esta cita que está haciendo Esteban está en el libro de Éxodo, por lo que les voy a pedir que pongan una marquita en esta parte que estamos en Hechos y ahora vayamos por favor al libro de Éxodo 1, verso 18, por favor. Éxodo 1, 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Tendríamos que ir desde el 17. 16, 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si él es hijo, o sea, varón, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Regresen conmigo a Hechos, por favor. 7:19. Y este rey, este nuevo faraón que nos dijo la Biblia que no conocía a José, dice, usando de astucia con nuestro pueblo, Esteban hablando, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Este mismo versículo, la traducción del lenguaje actual, lo dice así, este rey fue malo con los israelitas y los engañó. Además, los obligó a abandonar a los niños recién nacidos para que murieran. Es un poco más claro. ¿Se acuerda que la semana pasada lo estudiamos? Esa profecía que les dijo que iban a estar cautivos 400 años. Ya es este tiempo. Y este faraón los comienza a ver crecer y los mete a trabajos forzados. A hacer ladrillos, a construir pirámides, a construir estatuas, ciudades pomposas, que era Egipto, era de las grandes civilizaciones.
Y entonces Esteban es muy claro cuando nos dice que este faraón se aprovechó del pueblo judío. Pero recordemos algo, dice aquí la Biblia que el pueblo creció y se multiplicó. Mire, eran tantos en este punto de la historia que Faraón se comienza a preocupar. Volteaba al gobierno y había hebreos. Comercio lo controlaban los hebreos. Pescado, o sea, todo, la pesca, todo estaba uno o varios hebreos metidos ahí y entonces él se preocupa de la influencia que tenían los hebreos. Y llega un punto en donde se preocupa, que es algo como lo que le está pasando a Donald Trump, que mira hacia el sur de su país y ve lleno de latinos y de mexicanos. Y entonces se preocupa. Y lo que hace Faraón es que toma una medida, y es lo que leímos en Éxodo. Llama a las parteras y les dice, mira, si es varón, mátalo. Pero si es niña, déjala vivir. Para que empezaran a bajar el número de poblaciones, de pobladores hebreos. Y a partir de ahorita lo que vamos a estudiar a continuación ya es Moisés. Ya es Moisés. Los siguientes 3 versículos, vamos a ir uno, luego el que sigue y luego el que sigue. El primero nos va a hablar del nacimiento de Moisés, después vamos a ver un poco de su infancia y finalmente de su juventud. ¿Están conmigo? Vamos. Versículo 20. En aquel tiempo, ¿quién nació? Bien. Nació Moisés, ¿y qué dice? Y fue agradable a Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Qué nos revela este versículo? 2 cosas, su familia y su nacimiento. Ahora vaya conmigo de regreso a Éxodo 2, por favor. Éxodo 2, verso 1 y verso 2. ¿Está conmigo? Bueno, no todos. Vamos a leerlo. Un varón de la familia de Leví y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Es el verso paralelo. ¿Sí me siguió? Aquí me surge una pregunta muy interesante. ¿No sabían estas 2 personas de la ley que puso Faraón? ¿De que mataran a todo bebé que fuera varón? ¿No le parece un poco extraño que sabiendo esa ley se fueran a tener un bebé? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurriría? ¿No les parece una locura? A Dios no. A Dios no le parecía una locura. Era un plan extraordinario que Dios estaba preparando. Y entonces esto explica que era hermoso. No habla precisamente de que el bebé como tal fuera hermoso. ¿Cuántos tienen hijos? Cuando fueron al cunero y se asomaron al vidrio y le dicen, ¿este es su hijo? ¿Era hermoso? Sí, dicen las mamás. No, la verdad es que son feísimos. Esa es la verdad. Y yo tengo 2 hijos y esa es la verdad. Todos son iguales. Están rojos, están hinchados, están feos, morados. No sabes si es niño o si es niña. Tú lo ves ahí y pues porque te dicen que es ese, pero no, la verdad. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice aquí que era hermoso? La Biblia dice aquí en Hechos que era hermoso y en Éxodo dice, no, al revés. En Hechos dice que era agradable a Dios y en Éxodo dice que era hermoso. ¿Por qué dice esto? Precisamente porque sus papás tuvieron que tener fe para tenerlo y después dice que después de 3 meses que se vuelve incontenible. Los que tenemos bebés sabemos, tú sabes cuando tu vecino tiene un bebé, se escuchan los alaridos. Es muy difícil ser discreto cuando uno tiene un bebé. Y después de 3 meses, ellos tuvieron que lanzar a su bebé al río Nilo. No hubo otra opción, tenían que hacerlo. Y eso incluía mucha fe de parte de los papás. Porque se podía voltear la canastita, porque podía morir en el Nilo, porque era la instrucción de Faraón que los tiraran al río,
los tiraran de cabeza, entonces ese bebé sí o sí terminó en el Nilo. Y tenía que existir una gran fe de parte de su mamá y de su papá de lanzarlo y confiar que todo estuviera bien. Y por eso era hermoso. Por eso era especial esa criatura. Y así nace, en este contexto nace Moisés. Verso 21. Pero siendo expuesto a la muerte, ¿quién? ¿Quién? Moisés. Pero siendo expuesto a la muerte, ¿qué dice? La hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Ahora vamos a ver un poco de la infancia de Moisés. Su salvación y su crianza. Regresen conmigo a Éxodo, por favor. Éxodo 2, verso 3. ¿Están conmigo? Pero no pudieron ocultarle más. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Esto era una especie de chapopote, porque iba a flotar en el río. Entonces hace ahí una canastilla, la calafatea, la llena de chapopote y coloca al niño. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Tendría hambre el pequeño Moisés. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, entre paréntesis, su hijo, y lo crió. Versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual, ¿qué dice? Subraye esa palabra, prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Yo no sé si usted lo notó, pero podemos destacar la soberanía de Dios. El cuidado de Dios sobre cada detalle. Como finalmente dice, fue expuesto a la muerte, primero por el decreto del faraón que no conocía a José, pero además porque finalmente lo lanzan al río. ¿Y sabe qué? Usted y yo no podemos pensar en Egipto sin hacer a un lado el río Nilo. Están estrechamente ligados y para ellos era sumamente representativo. Si habían muchas lluvias, subía el Nilo y se desbordaba. A lo mejor aquí en México diríamos que es una tragedia, porque se llevó casas y todo, pero para ellos era una gran bendición. Todo lo que el Nilo trajera representaba una bendición de sus dioses, representaba bondad, representaba bonanza. Y entonces el hecho de que el Nilo le diera un niño a la hija de Faraón era algo muy importante. Y se lo llevan, lo encuentran, y se lo entrega a su madre, lo cría. Y entonces les dije yo que subrayaran esa palabra prohijo. ¿Qué quiere decir esa palabra prohijo? Que lo hizo como si fuera su hijo. No, o sea, no había crecido en el vientre de la hija de Faraón, pero lo amó, lo crió, le dio todo como si fuera su hijo, prohijo. Y vamos a la juventud de Moisés, versículo 22 del libro de los Hechos 7. ¿Está conmigo? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Aquí quiero destacar tres cosas.
su condición, porque tenemos que recordar que fue adoptado, no era hijo directo o sea, no lo engendró, como ya lo comentamos. Y esto puso a Moisés en una situación de muchos privilegios, porque él creció y se educó en la clase socialmente gobernante. Esto le permitió a Moisés tener una educación de lo más elevada que hay. La cultura egipcia se reconoce por muchísimas aportaciones a la humanidad, de astrología, de matemáticas, de física, de química, de muchísimas cosas. Y a esto tuvo acceso Moisés por la provisión y la soberanía de Dios. La educación que él tuvo fue de lo mejor que podía aspirar cualquier persona. ¿Y saben por qué lo permitió Dios? Porque más adelante él iba a dirigir al pueblo. Y hay una aplicación importante para nosotros. Y es que Dios usa todo ese conocimiento, toda esa forma de vida que tú tuviste antes de conocer a Cristo, para que cuando seas llamado a servirle, tú puedas poner todo ese conocimiento al servicio de Dios. ¿Alguien más puede decir amén? No importa qué hayas hecho, si eras cerrajero, si sabes de plomería, si sabes de carpintería, si sabes de albañilería, si eres médico, si eres abogado, lo que tú seas, lo que tú conociste antes de Cristo, cuando tú llegas al conocimiento de Dios, es para eso, para que lo pongamos al servicio del Señor. Terminamos esta parte y vamos a ir ahora a las circunstancias en donde Moisés inicia su servicio. Versículo 23 del libro de los Hechos, 7:23, por favor. Hechos 7:23. Cuando hubo cumplido la edad de ¿cuántos? De 40 años, ¿qué pasó? Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Vamos a regresar a Éxodo, por favor. 2, 7 al 9. Lo acabamos de leer. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, ¿y qué hizo con él? Lo crió. ¿Por qué les pedí que regresáramos a esta parte? Porque podemos casi asegurar que además de darle pecho, porque era su hijo y acababa de nacer, ella comenzó a instruirlo. Ella comenzó a instruirlo en las leyes, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Y comenzó a instruirlo. Y lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos es que cuando Moisés cumple 40 años, le vino al corazón. ¿Cómo suena eso? Como que se acordó, ¿no? Como que Dios puso en su corazón, le despierta en el corazón el visitar a sus hermanos. Él estaba instruido, él sabía del pueblo hebreo. Y en ese momento él como que los recuerda y viene. Porque hasta ese punto Moisés, sígame con cuidado, era egipcio. Moisés era egipcio, era un egipcio con corazón hebreo. ¿Sí me siguió? Y sabe que con algo de tristeza puedo decir que en la iglesia contemporánea hay muchos hebreos con corazones egipcios. Un montón de cristianos que han conocido a Jesús, pero que en su corazón hay el deseo de volver a Egipto, que anhelan esas cosas todavía.
ese pecado, esa forma de vida errada que teníamos en Egipto. Y lo que tenemos aquí es un Moisés que era egipcio, pero su corazón era hebreo. Versículo 24. Llega con los hebreos y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Mire, para entender un poco mejor este versículo, tenemos que comprender que él había vivido lejos, porque dice aquí la Biblia, al visitar, o sea, es como una provincia que él nunca había visto, va de visita, él no sabía cómo vivían los hebreos. Y entonces dice la Biblia que al llegar, al visitar, lo primero que se encuentra así, a lo lejos, a la distancia, empieza a ver cómo viven, empieza a ver a los hebreos y lo que se encuentra es que están oprimiendo a un hebreo. Dicen los historiadores que estaban como flagelando a un hebreo, un egipcio estaba golpeándolo, no sabemos si esto es así, solo estaba maltratándolo y se mete. Moisés interviene y nosotros sabemos que lo mató. Y yo le pregunto, ¿alguien lo llamó? Si estuviera en México, así como que le pidió paro, o sea, le dijo el hebreo, oye, échame la mano, me están agandallando. No. ¿Le pidió ayuda? No. Y hay una lección muy importante aquí. Vaya por favor a Proverbios 26, 17. Proverbios 26, 17. ¿Está conmigo? Ya, listo. Dice, el que pasando, ¿venía pasando o no venía pasando Moisés? El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia que es? ¿Qué le parece? ¿Había escuchado este versículo? ¿Sí? Y usted puede pensar en un chihuahua, ¿sí, no? Y no, sí, yo sí lo agarraba. Si están peleando, yo sí me metía. Pero piensa en un pitbull, un Doberman, de estos que usted va pasando en la calle y desde la reja así le pela los dientes así de... ¿Usted lo agarraría? Mire, se lo voy a decir, el mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice, meterse en pleitos ajenos es agarrar a un perro por las orejas. Téngalo en cuenta. La siguiente vez que vaya usted en la calle, todos hemos sabido de estos casos. Y está un hombre golpeando a su mujer. Y entonces usted agarra al perro. Y entonces la mujer se regresa y todavía te pega y te dice, no te metas. Déjalo que me pegue. ¿Sí saben o no historias así? No nos metamos, hermanos. No nos metamos. Hechos 7:25. Hechos 7:25. Pero él pensaba, vamos a ver ahora un poco de las circunstancias de los hebreos. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían. Diga, comprendían. Está hablando de Moisés, pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, versículo 26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos, otra vez va la misma escena, se presentó a unos de ellos que reñían, solo que esta vez son dos hebreos, son dos paisanos, ya no hay un egipcio, y estaban riñendo. Y ahí va Moisés, dice, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y entonces, versículo 27, el que maltrataba a su prójimo, ¿qué hizo? No te metas, Moy. Le dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? 28, ¿quieres tú matarme?
¿Cómo mataste al egipcio ayer? Bolas. Y regresando al punto importante que es Esteban está predicándole al concilio, este es uno de los puntos importantes que Esteban estaba tratando de manifestarle al concilio. Porque estaba suponiendo que los israelitas comprendían que por mano de Dios iba a usar a Moisés para liberarlo. Y entonces lo que está haciendo aquí Esteban es que está haciendo ese paralelo para decirles, hola, ustedes también tendrían que haber comprendido que para eso vino Jesús. Y al igual que ellos, no lo entendieron. Y entonces le dicen a Moisés, no te metas. Y ustedes rechazaron a Jesús. Era más o menos lo que les estaba tratando de explicar Esteban. Verso 29. 7:29 del libro de los Hechos. Al oír esta palabra, ¿qué hizo Moisés? Huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Debemos recordar que los planes de Dios siempre se mueven por encima de las circunstancias humanas. Muchas de las veces nosotros vemos cosas sucediendo en nuestra vida y no los entendemos. No les podemos dar alguna explicación, pero siempre debemos recordar que Dios está por encima de estas circunstancias. Y lo vimos, de hecho, la semana pasada en la vida de José. Cómo ocurrieron un montón de situaciones, pero Dios estaba al control. Y ahora lo que vemos en este versículo nos va a regalar 4 cosas importantes. Número 1 es que Moisés experimentó una tierra nueva que se llamaba Madián. Él había vivido todo el tiempo en Egipto y ahora sale huyendo y le permite experimentar Madián. El segundo punto importante es que dice que vivió como extranjero. Esto fue algo nuevo para él. Él había tenido una vida especial de lujos, de comodidades, de mucha educación y ahora va como extranjero y tiene que comenzar a vivir cosas nuevas. Es cierto que salió huyendo de Egipto para salvar su vida, pero seguro él iba confiado en Dios, en que Dios estaba al control de esa situación y que Dios le guiaría y que Dios le cuidaría en medio de ese tiempo como extranjero. Otro punto importante que habla este versículo es que pudo experimentar la paternidad. Tenía ya 40 años y no había tenido hijos, pero aquí en Madián dice que engendró ¿cuántos? 2 hijos. Y el cuarto punto es que Moisés tendría que enfrentar un gran desafío interior, porque mientras él estaba siendo tratado en este desierto como extranjero, aprendiendo a ser padre, él sabía en su mente y en su corazón que el pueblo hebreo seguía cautivo de Egipto y que él tenía que prepararse para volver a sacarlo. ¿Ok? Hola. Verso 39 de Hechos 7, por favor. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando salió huyendo? ¿Cuántos? Va. Versículo 30. Pasados 40 años. O sea, hasta ahorita tiene 80 años y vamos a entrar al encuentro de Moisés con Dios. Aquí es su encuentro personal con Dios. Sígame, vamos a leerlo. 7:30 del libro de los Hechos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y aquí tenemos que hacer un alto, porque esta experiencia de Moisés
no ocurrió en Jerusalén. Y esto tenía algo muy importante para estas personas que estaban escuchándolo. Tampoco ocurrió en un templo. De hecho, no existían templos en ese momento, pero era importante el mensaje que les estaba lanzando Esteban. Sino que ocurre en el monte Sinaí. Y de esta manera queda Madián como la tierra en donde Dios se le reveló a Moisés. Recordemos que Esteban lo que está haciendo es exponiendo el error que le señalaron, que lo acusaron, que le decían, es que Esteban está predicando algo en donde él quiere que cambiemos las costumbres que nos dio Moisés. Y entonces este versículo se complementa con, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, el Sinaí, no Jerusalén. De seguro que estaban siendo bastante incomodados cuando Esteban les estaba diciendo esto. Porque lo que les estaba diciendo, lo estaba tratando de manifestarles Esteban es, están equivocados, Dios no está metido en un templo. Dios no está metido, no pertenece solamente a Jerusalén, es mucho más amplio que eso, les está diciendo Esteban. Versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Ahora, pues, ven y te enviaré a Egipto. Después de 40 años en Madián, ha llegado la hora. Fueron 40 años que vivió en Egipto, otros 40 años que vivió en Madián, y de 80 años Moisés le dice al Señor, listo, se ha cumplido el tiempo. He escuchado el clamor de mi pueblo y ha llegado la hora. Ven y quiero que bajes a Egipto. Y aquí hay una aplicación muy especial para nosotros. Diga preparación. Preparación. El desierto nos prepara. 40 años en Madián. ¿Qué representa el desierto? Son pruebas, son dificultades, es enfermedad, es escasez, es perder a un ser querido. Esos son tiempos de desierto. Y los propósitos de Dios a través de estas pruebas no es afligirnos, no es destruirnos sin un sentido, es prepararnos para que llegado el tiempo vayamos adelante con ese llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero vivimos en un tiempo en donde todo nos gusta en un clic, ¿no? Pedir unos tenis, una medicina, la salvación. No es así, no es así. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de preparación. En ese caso fueron 40 años, pero en muchos de nosotros Dios está preparándonos. Algunos no han iniciado, otros están en el proceso, otros no quieren, pero es preparación. Y llegó este punto a la vida de Moisés. Versículo 35. Sigue Esteban hablándole al concilio, predicando su defensa. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esteban vuelve a su punto, vuelve al objetivo que él tenía de predicarles a este concilio, de aclararles ese malentendido, y lo que hace es que denota un patrón que se había venido repitiendo y repitiendo y repitiendo en la nación de Israel. A ver si nos logramos identificar. Y les muestra dos cosas Esteban con esto. Número 1, orgullo espiritual. Y número 2, ignorancia espiritual. Estas dos cosas, les está diciendo Esteban, fueron las que llevaron a la nación hebrea a no reconocer a Moisés. ¿Sí me siguen hasta aquí?
Y estas mismas dos cosas, el orgullo espiritual y la ignorancia espiritual, es lo mismo, les dice Esteban, que los llevó a ustedes a ignorar a Jesús. Y hoy en día, muchas personas esgriman el argumento de que Jesús no era el Mesías, diciendo, si Jesús hubiera sido el Mesías, la nación de Israel serían los primeros que lo habrían reconocido. Y esto es un grave error. Era precisamente lo que le estaba diciendo Esteban. Dice, a ver, ustedes estaban orgullosos. Eran los fariseos, era el concilio. Ellos se creían y se sabían como la crema innata de la espiritualidad. Hacían todos sus rituales, respetaban la ley de una manera impecable, pero con un corazón alejado de Dios. Eran orgullosos espirituales. Y por otro lado, ignorantes espirituales. Porque si lo hubieran sabido como ellos debieron saberlo de Moisés, lo habrían reconocido. Y no pasó así. Y ahora que transmitimos, yo creo que es una buena oportunidad para reconocer que si tú has rechazado a Jesús, porque tal vez habías estado orgulloso espiritualmente o en ignorancia, pero el día de hoy has logrado reconocerlo, yo te invito a que puedas hacer esa oración, a que puedas ir a solas y decirle, Señor, me arrepiento porque me han hablado de ti. Dios siempre pone personas alrededor de nuestra vida todo el tiempo. Y yo te había rechazado, no te había reconocido, Señor. Y puedas pedirle perdón por haberlo rechazado, por la manera en que habías vivido lejos de Él, ignorándolo, haciendo tu vida independiente de Él. Versículo 36 de Hechos 7. O sea, Moisés, los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo. Y en el desierto, ¿por cuántos años? 40. Me parece increíble cómo Esteban hace una síntesis en un versículo y está haciendo un resumen prácticamente de Éxodo, de Levítico y de Números, en un solo versículo. Y dice, en el desierto por 40 años, ¿qué provocó la demora de estos hombres en el desierto? ¿Quién me dice? ¿Ah? La dureza de su corazón, ¿no? Y dice el Señor, no, no van a entrar así. Y los regresa y los pone a dar vueltas en el desierto. Y yo no sé si le parecen muchos o poco 40 años, a mí se me hace un montón. Pero entonces tenemos el dato de que Moisés crece en Egipto, ¿cuántos años? 40. ¿Y luego cuántos años en Madián? ¿Y luego cuántos años en el desierto? ¿Cuántos años vivió Moisés? ¿Estamos aprendiendo algo? 120 años y vagaron 40 en el desierto, hasta que finalmente nosotros conocemos que no entraron, ¿verdad? Dice la Biblia, hablando de Moisés, que era el hombre que más manso. ¿Y qué cree? Que el hombre más manso golpeó 2 veces la roca y no entró a la tierra prometida. Hechos 7:37, vámonos ya sobre el final. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. ¿Como a quién? Como a mí. ¿A él? ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Vamos por último a Deuteronomio. No pierda Hechos.
Deuteronomio 18:15, por favor. ¿Ya está? Esta es la cita que está tomando Esteban, lo cual también nos habla de algo muy especial, y es que era un predicador bíblico. Deuteronomio 18:15, dice el encabezado: Dios promete un profeta. Por eso lleva el título de Moisés, profeta. 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, si ellos hubieran sabido esto, hubieran escuchado a Jesús. Como punto culminante de esta sección que estamos estudiando, Esteban les recuerda que este es el mismo Moisés. El mismo Moisés que ellos habían rechazado y que Dios había usado para rescatarlos, es el mismo Moisés que profetizó la llegada de Jesús. Y lo que les estaba diciendo Moisés es: no lo vayan a rechazar. No lo vayan a rechazar. Él, al igual que yo, será un profeta. No lo vayan a rechazar. Nosotros, gracias a Dios, que ya tenemos todo el canon de la Biblia, conocemos que el concilio finalmente sí rechaza. Esta predicación de Esteban no va a un buen lugar. Ellos toman la decisión de endurecer su corazón y deciden no creer, porque es una decisión. Y deciden no creer, y por lo tanto estaban haciendo exactamente lo mismo que sus antepasados, de esto que les vino narrando Esteban. Y toman la decisión de rechazar a ese libertador que había enviado Dios. Pero esto es mucho más grave, porque no era un profeta como fue Moisés, sino que el concilio, a través de la predicación de Esteban, lo que está haciendo es rechazando al Mesías. Y esto lo vuelve algo mucho más grave. Amén. Y vamos a quedarnos hasta aquí.